¿Qué tal? Buenas tardes a todos, Eduardo, Rubén, Filiberto, Gustavo, Eduardo también. Bueno, pues yo me llamo Raúl, tengo 37 años, estoy en la ciudad estudié una licenciatura en sociología y estoy terminando una maestría en estudios latinoamericanos, trabajo en la UNAM y sobre todo desde los 15, 16 años me tocó participar de un proceso, de un movimiento estudiantil que defendió el intento de privatización de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, y desde ahí pude acercarme a los movimientos sociales, al zapatismo. La vida de estudiante ahí nos tocó llevar, ¿no? Nos tocó llevar un momento importante, además, 1999, justo 5 años, todavía estaba en su mejor, en un momento mediáticamente hablando muy importante el zapatismo y desde ahí lo conocimos. Entonces, Sí. desde ahí les hablo un poco, ¿no? Sin hacerlo académico, más bien comenzar a contarles, compartirles pues algunas reflexiones por allá. Me he dedicado ya más a la reflexión académica y política pues, de lo que es el zapatismo, de cómo lo entiendo el zapatismo, y desde ahí les comparto un poco también de la experiencia vivida directamente, ¿no? Eh, yo creo que pienso que cuando hablamos del zapatismo, cuando me han preguntado qué es el STLN, me atrevo a decir, quizá con la arrogancia de la Ciudad de México, que es uno de los proyectos emancipatorios, ¿no?, vivos, actuales, más importantes, ¿no?, que están ahí, ¿no? No digo ni que sea el único, pero quiero contar un poco por qué sostengo esta idea más, no como un movimiento social solamente, no como un ejército, no como un emancipatorio distinto, ¿no? Como algo ahí nuevo que se está haciendo. ¿Qué es eso de proyecto emancipatorio? Y para empezar me resulta bastante atractivo que además sean artistas los que están acá, porque los compas zapatistas le dan a las artes un peso importantísimo. Ellos dicen que las artes son la semilla de la que florecerá el mundo nuevo, ¿no? Ellos han entendido, de hecho sus últimos encuentros se refieren a ellos como comparte por la humanidad, de compartir, pero comparte por la humanidad, y han realizado recientemente encuentros de cine, ¿no?, donde se han presentado películas maravillosas, ¿no?, documentales, y recientemente hicieron también que logró convocar a distintos bailarines y bailarinas de México y de otras partes del mundo también, ¿no? Ellos han contado un poco por qué las artes son, y ahorita llegamos a esa etapa, ¿no? Pero ahí va, ¿no? Un poco la historia que quizás seguramente Eduardo ya revisó ahí en los miles de documentos que hay en Enlace Zapatista, ¿no?, que es una historia larguísima, yo defino, que digo que hay como 3 etapas, una que va de 1983 a 1994, que es la etapa de la clandestinidad, la etapa cuando se forma clandestinamente el STLN. Una siguiente etapa que va el 1 de enero del 94 al 12 de enero del 94. Son solo 12 días, pero son los 12 días de guerra más intensa. Luego una siguiente etapa que va del 12 de enero del 94 al 2001, que es una etapa más del zapatismo civil. Ahorita aún profundizo en cada una de las etapas, pero un poco las estoy aclarando, ¿no? Y una cuarta etapa que es la de 2001 a hoy, o creo que ya empezamos una nueva etapa, pero ahorita los años. La primera etapa que va del 83 al 31 de diciembre del 93, ¿no? Es la primera etapa, la etapa de clandestinidad. La etapa en la que ellos y ellas han contado, ustedes pueden ahí, si también están interesados en bibliografía, les paso también después, hay un espléndido libro de Yvon Lebot, un sociólogo francés, donde entrevista en los primeros años al subcomandante Marcos, ¿no?, al subcomandante, al mayor Moisés y al comandante Tacho, que son tres de las figuras más importantes, o no solo más importantes, son la dirigencia política y militar del zapatismo, pues no los entrevista, y se llama el libro El sueño zapatista, ¿no?, de Yvon Lebot. Está en PDF, también se los puedo compartir. En la primera etapa, que va del 83 al 93, tenemos, la historia todavía se remonta a 1969, o sea, está México saliendo de la masacre del 88, pero está el mundo entero saliendo del movimiento 68 mundial que impactó en el mundo entero.
Y en 68, como ustedes sabrán, en México hay una masacre de estudiantes, el partido de Estado, ¿no? Entonces, 69, muchos estudiantes, o no solo estudiantes, llegan a la conclusión de que no hay posibilidad para la transformación política de México por la vía institucional. Y entonces hay un florecimiento de las luchas armadas, como sucede en todo el continente, pues, ¿no? Hay una historia muy común, ¿no? Para muchos. Y uno de estos grupos funda las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿no? De una tendencia leninista, marxista, guevarista, más urbanos, fundamentalmente, ¿no? Una formación tradicional que le toca vivir toda la etapa de guerra sucia, y este grupo se propone crear una fuerza revolucionaria de alcance nacional, muy influido por toda la ola guevarista, ¿no? Por todo el tema de la Revolución Cubana, ¿no? En esos momentos todavía está, ¿no? Y se propone fundar un ejército, una guerrilla que llega hacia, que esté en todo México. De ahí se desprende un primer grupo que se va a Chiapas a crear el núcleo guerrillero Emiliano Zapata, ¿no? Que es este grupo que llega a Chiapas. Llegan, nos dicen los compañeros, llegan 3 mestizos, y para crecer con el grupo se encuentran con 2 indígenas que se encuentran en Chiapas. Y el 17 de noviembre del 83, después de persecuciones, después de enfrentamientos, después de traiciones, ¿no? El ejército está a punto de desmantelar las casas en Monterrey, en la Ciudad de México, en el Estado de México. Este grupo logra instalarse el 17 de noviembre de 1983, logra instalarse en Chiapas, en un campamento. Chiapas es un estado al sureste de México que dicen la Revolución Mexicana de 1910 se concentró en el centro y norte del país, el norte industrial, el centro político. El sureste mexicano es casi como si estuviéramos en el altiplano boliviano, peruano, ahí con las comunidades, con los pueblos indígenas mayas, que además de decir maya es, solo es más bien una confederación de naciones. Están los otziles, los celtales, los tolojolabales, o sea, varios mames, ¿no? Puzoques, pueblos indígenas que se articulaban en la forma, la Confederación de Naciones Mayas que existía antes. O sea, y eso es bien interesante porque habían formas de organizaciones, que es lo que ahora estamos aprendiendo, dialogando con las compañeras, principalmente de Kurdistán, que ya nos proponen una idea de confederalismo democrático. Y justo va mucho a la idea de la Confederación de Naciones que se tenía en los pueblos mayas y que también tenían los pueblos incas, ¿no? Por ahí se ha contado, que es más bien articulaciones de pueblos, ¿no? No una nación dominante, sino naciones con ejércitos, con religiones, con creencias, con partidas articuladas, sobreviviendo a territorios en un ámbito de la pluralidad, ¿no? Que es una forma prehispánica que está ahí, que es de lo diverso, ¿no? No lo uno que se impone, sino de lo diverso que se articula y florece, ¿no? Y bueno, este grupo que llega a Chiapas se encuentra con la sorpresa efectivamente que lo mismo que le sucediera al Che en Bolivia, ¿no? Donde hay una imposibilidad hasta para comunicarse. No hay un lenguaje común porque ellos llegan con el español, la castilla, y se encuentran con lenguas completamente distintas, el celtal, el soltil, el tojolabal, el mame, ¿no? El zoque, se encuentran con lenguas distintas, pero además se encuentran con tradiciones completamente distintas, se encuentran con que la historia que llevan, la ideología que llevan, es completamente ajena a la de los pueblos originarios, ¿no? Es completamente hasta en contrasentido a los pueblos originarios de la región. Y ahí me parece que hay un interesante acierto, porque en lugar de querer borrar lo indígena de los pueblos, ellos deciden abrirse para aprender de los indígenas sus tradiciones, sus raíces. Y acá es en la literatura, en la tradición, en la teoría, es algo muy parecido a lo que le sucediera o a lo que narrara Mariátegui cuando cuenta el problema del indio, ¿no? En Perú, que se encuentra con que hay un alma agraria, dice Mariátegui, ¿no? Una identidad de la tierra entre los pueblos, donde la cosmovisión occidental que ha separado a humanidad de naturaleza, en los pueblos originarios hay una
una dialéctica, por así decirlo, donde no se lee por separado ni humanidad ni naturaleza, ¿no? No, somos unos con los otros, ¿no? Entonces, y ahí lo empiezan a entender, empiezan a aprender esa cosmovisión, esa filosofía de vida, y dicen los compañeros que esa es la primera derrota que viven. Dicen, vivimos la primera derrota porque llegamos con nuestro discurso marxista, leninista, y lo que hicimos fue los pueblos nos dijeron no, nos detuvieron, nos desarmaron y nos rearmaron, ¿no? Y entonces hay ahí una primera vertiente, que es la que yo digo que es esta vertiente marxista-leninista, guevarista más que nada, que es la que llega y se encuentra con una vertiente distinta, que es la resistencia tradicional, originaria de los pueblos indígenas, que llevan resistiendo en la región por casi 500 años, que han generado sus propias tradiciones, que han resistido con su lengua, que han adoptado y adaptado también la religión para convertirla, que han adaptado figuras artísticas, figuras religiosas, que han sobrevivido con su música, con su trueque, con sus fiestas, ¿no? Entonces, hay una tradición ahí larguísima también, que hay otro libro ahí que se llama 500 años de resistencias y utopías en Chiapas. La resistencia indígena en esa parte del país ha sido interesantísima. En el siglo pasado se contaba incluso un intento de rebelión e independencia de la primera república socialista maya, ¿no? O sea, una región maya que había adoptado el socialismo como ideología y que estaba intentando construir una república en la región y que estaba ahí, ¿no? Y una idea de ejércitos en 1792 hay una que se llama la rebelión de Cancuc, ¿no? Que es una rebelión encabezada por varias figuras, también personajes mayas también, San Juan Cancuc, ¿no? Que tiene algunas características ahí subversivas, revolucionarias interesantes. En fin, ahí hay una larga tradición muy, muy interesante, insisto, de más de 500 años, que se encuentra con esta tradición de la guevarista, de la leninista, de la revolucionaria. Y hay una tercera vertiente. Bueno, esta vertiente de los pueblos originarios, además se había metido a las organizaciones cafetaleras, maoístas, ¿no? Que estaban también del campo, ¿no? Que habían permeado, o sea, no solamente era la tradición indígena, sino como también esta vertiente de los pueblos indígenas había metido organizaciones de muy distinto tipo, o sea, no se encontraron solamente con los indígenas que amaban la tierra, sino con indígenas que ya habían tenido formaciones en organizaciones campesinas, que habían leído mucho maoísmo, que habían leído mucho guevarismo y sobre todo que habían aprendido mucho de las guerras de Nicaragua y El Salvador, porque está prácticamente en la frontera. Entonces ahí se había aprendido mucho, entonces había comunidades indígenas muy politizadas, ¿no? No solo con sus resistencias tradicionales, sino también con lo que aprendían. Y hay una tercera línea, creo yo, que vale destacar, que es la teología de la liberación. A propósito de don Arnulfo, ¿no? A propósito de Romero, ¿no? El trabajo que había hecho la teología de la liberación en la zona también, y que también los pueblos habían adaptado y adoptado a su forma, ¿no? Y que habían convivido. Entonces, se da una convivencia, digo, que son como en una lectura medio leninista ahí del asunto, las tres fuentes integrales del zapatismo, ¿no? Que son la vertiente indígena con sus tradiciones, la vertiente marxista-leninista urbana que llega a Chiapas y la vertiente de la teología de liberación que se funden y hacen algo completamente nuevo. O sea, no es ni lo de antes, ni es el guevarismo indigenizado, ni es el indigenismo con un toque marxista, ni es la teología de la liberación, solamente es algo que resulta nuevo y que es el zapatismo, ¿no? Y que ahí hay un elemento nuevo que hemos venido identificando, que hemos venido interesando, porque no solamente cuando ustedes, y acá una primera puerta de diálogo o pregunta para el debate, que quizá podamos ir abriendo ahí más adelante, bien, cualquiera puede hacer la lectura que desde la ideología que describe el zapatismo. Los leninistas dicen que el zapatismo es leninista, los trotskistas dicen que el zapatismo es trotskista, los anarquistas dicen que el zapatismo es trotskista, las feministas dicen que el zapatismo es feminista, los decoloniales dicen que el zapatismo es decolonial, los posmodernos, porque es todo eso y más, o sea, es todo eso, o sea, siempre podemos encontrar una parte nueva, interesante, porque yo les puedo decir que efectivamente hay algo de decolonial, hay una crítica de la colonialidad,
pero también hay otro elemento de la religiosidad de esta teología, y también hay elementos de la crítica marxista, y también hay elementos en la... O sea, es una mezcla ahí que se fue adaptando, que fue creciendo, que fue así, y que por eso digo, es algo nuevo, que es el zapatismo, y que quienes nos hemos esforzado en encasillarlo en alguna categoría analítica ideológica, nos encontramos con que de pronto podemos sacar una parte y hace sentido, pero al momento de mirar otra cosa nos dicen no nos da, ¿no? Y bueno, ahí como lo dejo como quizá para el primer debate, me interesa sobre todo mucho porque desde un círculo que le interesa la decolonialidad entienda al zapatismo como un primero, para dialogar, pues, ¿no? Y bueno, esta primera etapa que va del 17 de noviembre del 83 al 31 de diciembre del 93, dicen los zapatistas, a su vez es una etapa que tiene 7 etapas. La selección, que es decir, quiénes van a irse a la selva, la implantación, que es decir, a quiénes se van a quedar, o sea, quiénes van a implantar en la selva, quiénes van a llevar a la selva, la supervivencia, que es una historia divertidísima porque dicen que cuando llega este primer grupo de mestizos a la selva, los indígenas piensan que son robavacas, que están yéndose a robar las vacas, ¿no? Y entonces ellos los rechazan, entonces tienen que aprender formas ahí nuevas para comunicar el lenguaje, ¿no? 4, los primeros contactos, que es eso, cuando empiezan a hablar con los primeros indígenas, los jefes de familia, los jefes de los pueblos, cuando empiezan a encontrar que que hay una organización comunitaria, comunal, que tiene un peso, por ejemplo, en los viejos, importantísima, ¿no? Los ancianos, ¿no? Los primeros les llaman, ¿no? Que ellos son un peso importante. Y ahí surge, por ejemplo, Submarcos tiene un personaje, bueno, interesantísimo, que se llama el Viejo Antonio. El Viejo Antonio es como uno de los personajes que no sabemos si es real, pero que se ha convertido en una de las piezas de la literatura más interesantes, que es con la que Marcos cuenta cómo él llega por lo menos a encontrarse con el mundo indígena. Y el Viejo Antonio le transmite a Marcos, por lo menos, o en ese diálogo literario que él fabrica, o que así no lo cuenta, el Viejo Antonio es el que le cuenta el Chilambalam, es el que le cuenta toda la literatura, todas las tradiciones, la importancia del Quetzal, ¿no? Es el que le cuenta lo de los hombres de maíz, el peso de la serpiente, el peso del agua, ¿no? El peso de los hombres de barro, los hombres de madera, ¿no? Es el que le cuenta prácticamente todas las tradiciones de los pueblos mayas, ¿no? Y Marcos las traduce no solo al castellano, sino las traduce a una generación de la que Saramago se vio fascinado, ¿no? El propio Eduardo Galeano terminaba leyendo los cuentos del Viejo Antonio, Mario Benedetti terminaba, ¿no? Rememorando o haciendo referencia a Viejo Antonio precisamente por el peso literario, ¿no? Era actualizar, traducir y adaptar el lenguaje, que eso es un poco lo que ha jugado Marcos. Muchos dicen que por qué Marcos se llama Marcos, no lo sabemos, no, puede ser, de hecho Marcos ya murió y hoy se llama Galeano porque adoptó el nombre de un nuevo personaje, ahora les cuento más de eso, pero lo que sí podemos ver también es que Marcos ha servido como una especie de ventana, en la que, como un marco en el que se puede ver desde la forma occidental, desde nuestras tradiciones occidentales, se puede uno asomar a las cosmovisiones o a las tradiciones del mundo maya, de los mundos mayas que se articulan en el STL, ¿no? Que él ha sabido transformar. Entonces, bueno, estos los primeros contactos, luego viene el crecimiento explosivo del ZLN. La votación de la guerra es una cosa interesantísima. La guerra se vota en las comunidades indígenas, ¿no? Las comunidades del 91 al 93 se lleva a cabo la votación de las comunidades si deciden ir a la guerra o no. Básicamente hay 3 elementos que hacen esto. Uno es que la situación del Tratado de Libre Comercio que se está firmando con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, viene de entrada, y la disputa territorial es clave. Chiapas no solo es un estado rico en recursos naturales, sino que además es la puerta de entrada a Centroamérica, ¿no? Entonces ahí hay un elemento clave, el Tratado de Libre Comercio. 2, ya comienza a rumorarse mucho, ya llevan 10 años en la clandestinidad, entonces ya el ejército comienza a saber, ya las autoridades federales comienzan a saber
Y tres, ya hay un momento en el que las condiciones son inaguantables, ¿no? El ejército está ahí, ya está prácticamente están prácticamente por descubrirlos y ellos deciden irse a la guerra. Y la última, entonces, que es de estas 7 de la primera etapa, que es la víspera del 1 de enero del 94, ¿no? Es cuando votan a favor de la guerra y ya están prácticamente esperando. Entonces, de esta primera etapa, que es del 17 de noviembre del 83 al 31 de diciembre del 93, son etapa de selección, implantación, supervivencia, primeros contactos con los pueblos, crecimiento explosivo del EZLN, votación de la guerra y vísperas del 1 de enero del 94. Ahí hay una primera etapa. ¿Hay alguna charla por acá? ¿Quieren que profundicemos en algún punto o vamos a la siguiente? No, para mí vamos muy bien, Raúl. El segundo, es muy bueno. El segundo periodo, les decía, es más breve, va del 1 de enero del 94 al 12 de enero del 94. Son 12 días de guerra intensa. Son 12 días en los que, 11 días, perdón, de combates en los que el ejército bombardea la región, no saben, o sea, para empezar, decirles que fueron casi, son 6.500 efectivos zapatistas, o sea, 6.500, es un ejército de 6.500 personas que puede significar poco si lo vemos numéricamente, pero que es muchísimo organizados militarmente, ¿no? O sea, organizados militarmente son tremendos, ¿no? Toman 5 cabeceras municipales en la región, contando la más importante, que es San Cristóbal de las Casas, que no es la capital del estado de Chiapas, pero que es la zona, el corazón turístico, ¿no? Que además es justo pie de descanso para todos los que quieren recorrer la zona maya, para todos los que quieren ir a las pirámides, a las playas. San Cristóbal de las Casas es una pieza de descanso fundamental y además es la puerta de entrada después hacia Guatemala, por el otro lado, ¿no? Entonces es una pieza, es una posición militar importantísima. Con 6.500 efectivos, el EZLN toma 5 cabeceras municipales, entre ellos San Cristóbal de las Casas, un 31 de diciembre por la noche, ¿no? Un 1 de enero del 94, o sea, que ya entra. Y ahí viene una cosa divertísima porque no sabemos, ellos, los zapatistas tampoco nos han contado si coincidía con el 1 de enero del 59, ¿no? Los cubanos, o si coincidía con el 1 de enero de Haití, ¿no? que también tiene, y ahí ahora, cada que festejamos acá los 1 de enero, siempre festejamos con 3 banderas, ¿no? Con la cubana, con la haitiana y con la de zapatistas, ¿no? Que es ahí, que son 3 de peso importantísimo para América Latina, la independencia haitiana, la revolución cubana y la revolución zapatista, ¿no? Que no sabe, son tan tremendos esos en los manejos de los símbolos que no sabemos si lo hicieron a propósito o no. Lo cierto es que también el 1 de enero del 94 entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, que es lo que tiene la mayor explicación, ¿no? Que eso es en realidad lo que explica, pero no sabemos lo otro, ¿no? Bueno, esa segunda etapa solo tiene 11 días de guerra. Afortunadamente es una masacre, pero también es una resistencia tremenda. Como siempre, los ejércitos nacionales no saben pelear en las montañas de los pueblos indígenas, no saben pelear en la selva, no tienen la capacidad de aguantar, que es ahí donde resistieron los pueblos. Y sucede una cosa interesante, se realizan movilizaciones nacionales e internacionales que exigen el alto a la guerra, ¿no? Que es lo que dicen, en México es el surgimiento a la luz pública de la sociedad civil, ¿no? Dicen, salen el 12 de enero del 94, hay una marcha de más de 1 millón de personas en la Ciudad de México, marchas en prácticamente todo el país, marchas prácticamente en distintos lugares del mundo, con una consigna, alto a la guerra, ¿no? Y esta etapa de alto a la guerra, dicen los zapatistas, la leímos como la sociedad civil diciéndole al Estado mexicano alto a la guerra, pero también diciéndole a los zapatistas, coincidimos con tu demanda, estamos con lo que dices, compartimos el discurso, pero no compartimos la idea de la guerra. No queremos la guerra. Y dicen los zapatistas, así como en el 83 los pueblos indígenas nos derrotaron y nos dijeron, estamos de acuerdo con que queremos un cambio, pero no con el discurso marxista solamente, ¿no? Sino con otra forma, y nos derrotaron por primera vez y nos rearmaron, dicen los zapatistas.
en enero del 94 vivimos una segunda derrota que tiene que ver con eso, y es la sociedad civil los dice, estamos de acuerdo con su demanda, pero no con su método. Y entonces viene una etapa de diálogos, y entra aquí la tercera etapa. Entonces, la primera etapa es del 83 al 93, la segunda etapa es del 1 de enero al 12 de enero, y la tercera etapa comienza el 13 de enero, que ahorita les voy a contar un poco más, que va el tercer periodo, por así decirlo, va del 12 de enero del 94 a marzo, julio de 2001, que ahorita les cuento un poco más de qué va a ser. Solo para ponerlos en contexto, ya en 1993, el zapatismo creó sus leyes de guerra. Sus leyes de guerra implicaban crear una ley de mujeres revolucionarias, y ahí saltó a la luz una compañera que era la comandanta Ramona, efectivamente, ¿no? Ramona, que saltó a la luz por todo el mundo porque ella fue la mujer celtal que encabezó la resistencia, o que era la principal cabeza vocera de la resistencia indígena zapatista. Y ya ahí, desde entonces, en esa ley de mujeres revolucionarias, existía también una idea del papel de las mujeres dentro del movimiento zapatista. Podían ser comandantas, podían ser generalas, tenían todos los derechos, tenían el derecho a ser libre de violencia, ¿no? Entonces, ahí hay un antecedente que hoy lo vemos. Hoy el movimiento zapatista, para muchas compañeras en el mundo, es precisamente uno de los referentes más importantes de la transformación cultural sobre las mujeres, ¿no?, en el mundo. Y es precisamente porque es un proceso de larga escala que viene hasta allá, que no habíamos puesto mucha atención los machines, los varones no habíamos puesto tanta atención en ese proceso, pero que estaba ahí germinando, creciendo, y que hoy yo puedo decir que la mayor parte de las compañeras de la dirigente, de las bases de apoyo de quienes se encabezan la resistencia en la educación, en la salud, en lo militar, en lo económico, son mujeres de las nuevas generaciones que ahí vienen cambiando. Y ahorita les cuento también parte de esa historia, ¿no? Pero también en esa etapa los zapatistas dijeron, queda suspendida la Constitución de México y recuperamos la Constitución de 1917, que es la Constitución que había emanado del zapatismo, que tenía la reforma agraria, del primer zapatismo, de Emiliano Zapata, pues, ¿no? Y bueno, en aquella etapa, solo ponerles también otro antecedente, además de lo de las mujeres, en aquella etapa los compañeros, las compañeras zapatistas empezaron a crear lo que se llamó los municipios autónomos rebeldes zapatistas, los MARES, ¿no?, que es la estructura municipal, los municipios con los que comienzan a organizarse. Y ahí está interesantísimo también, porque mientras el zapatismo le está hablando al mundo, está teniendo un romance con la intelectualidad, con los artistas, con la clase política, con la izquierda mundial, al mismo tiempo está construyendo territorialmente algo distinto, ¿no? Se apropia los municipios que tomó, 38 municipios en aquel entonces, los toma, los resignifica, los renombra y comienzan a instalar a sus propias autoridades, ¿no? Y aquí hay una cosa interesantísima, porque muchos de estos territorios eran territorios de los finqueros, de los hacendados, de los caciques, ¿no? Eran el territorio que habían, y son territorios que los compañeros zapatistas recuperaron, ¿no? Entonces, aquí es donde tengo por ejemplo, a veces discusiones con las corrientes coloniales, ¿no? Por ese vínculo. No hay una territorialidad natural por sí misma. Hay una resignificación del territorio a través de la recuperación política y militar del territorio, ¿no? Es decir, esos eran territorios que antes estaban en manos de los caciques, de los hacendados. No es que hubiera una identidad ahí con la Pachamama naturalmente, ¿no?, sino que fue una resignificación. Entonces, muchos de esos municipios comenzaron a llamarse Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Ernesto Che Guevara, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Comandanta Ramona, ¿no? Comenzaron a ponerle sus nombres, comenzaron a poner los nombres de sus tradiciones. Hay una resignificación, recuperación, repolitización de los territorios que es clave para lo que viene la siguiente etapa, ¿no? Dicen, bueno, en esta etapa que les decía del 12 de enero del 94 a 2001, es una etapa de mucho diálogo con la sociedad civil.
es la etapa del romance, es la etapa de los encuentros internacionales, y acá viene, les decía, les contaba, vino Saramago, venía Manu Chao, ¿no? Venían, o sea, prácticamente Mitterrand, ¿no? Venían así la izquierda, que además en la izquierda mundial, entiendo, estaba conmocionada en ese momento por la caída del muro de Berlín, ya se había desintegrado la Unión Soviética, ya está, y estaba todavía ahí como en crisis de identidad y encontraba en el zapatismo, así como el Caracazo en el 89, ¿no? En el 94, en el zapatismo encontraba otro de los referentes. Yo creo que esta de lo que ahora llaman los movimientos progresistas, que las olas de los movimientos progresistas, como las quiero explicar, como si fueran oleadas, digo que en realidad esta etapa es distinta. Nació en el 89 con el Caracazo de Venezuela y tuvo un momento clave en el 92 con las movilizaciones en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, en México, a propósito de los 500 años de la resistencia indígena y negra en América Latina, y que el momento clave es el zapatismo. O sea, yo entiendo como dos momentos, 88, 89 Venezuela, 94 Chiapas, mediados por este proceso latinoamericano, que después viene con el triunfo de Chávez en el 99, el triunfo de Evo, lo que sucede con Kitsch, con Cristina, ¿no? O con Néstor, lo que sucede con Lula, con todo lo que sucede en la región. Pero que hay una potencia de abajo, una transformación desde abajo, de lo popular y de lo indígena resistiendo a lo neoliberal, pero mucho más allá, con una organización tradicional. No es raro, por ejemplo, que Venezuela, con su largo proceso también, además, sean las comunas, ¿no? Las que han logrado sostener parte del proceso revolucionario, por lo menos en Venezuela, con los debates ahí y en esa tradición. No hace mucho leía sobre Comuna 21 en Venezuela, que es una de las comunas más potentes, que está inspirada en los territorios zapatistas, ¿no? Y que dicen, ahí es donde que se construyó bajo el modelo zapatista, ¿no? Que es la propuesta, ahora lo estamos debatiendo mucho acá, del Estado comunal que propone Chávez en aquel entonces, ¿no? No es esta idea del progresismo, del populismo, de la revolución ciudadana, la narrativa que triunfó porque había un cierto consenso con las clases dominantes, pero había otra narrativa más socialista, más revolucionaria, que se traducía, según yo entiendo, en Venezuela, en el Estado comunal, y en México en las autonomías zapatistas de los pueblos zapatistas, que hay ahí viene todavía un debate que seguimos dando en América Latina. Pero en fin, del 94 al 2001, dicen los compañeros zapatistas, entendieron que había tres elementos, ¿no? Tres ejes, ¿no? Dicen, es el eje del fuego, el eje de la palabra y el eje de los pueblos. El eje del pueblo implicaba las acciones militares, el adiestramiento, los preparativos, los combates, la recuperación de territorios, etcétera, que fue esa etapa que les vine contando, ¿no? El eje de la palabra significaba encuentros, diálogos, comunicados e incluso silencios, ¿no? Lugares donde a veces se ejercía el silencio como una forma de comunicar, ¿no? El silencio como una forma de decir también, de hacer política, ¿no? Y el eje de los pueblos que se convierte, dice Marcos en aquel entonces, la columna vertebral, ¿no? Que es hacer a los pueblos gobiernos de sus propios territorios, regresarles el poder. Y aquí viene otra cosa interesante, que ese es un diálogo que a mí me tocó estar en algunas ocasiones con los compañeros en varias organizaciones allí en Buenos Aires, ¿no? Y en esta tradición kirchnerista que tienen, peronista que tienen, ¿no? Ahí también, pero ¿cómo no toman el Estado? ¿Cómo no ocupar el gobierno? Si es lo que sigue, ¿no? ¿Por qué el ejército no ocupa el gobierno? Si es la tradición. La tradición era que el ejército revolucionario derrocaba al otro ejército y tomaba el gobierno, ¿no? Y los zapatistas tienen una lectura interesante que dicen, si un ejército llega al gobierno, un ejército no es democrático. Un ejército por sí mismo no es democrático porque es una organización militar, ¿no? La guerra fue democrática porque se votó con los pueblos, pero los ejércitos tienen una estructura jerárquica de mando, obediencia, de comandantes, de subcomandantes, ¿no? Que mandan, que deciden. Y es lo que dicen nosotros, el ZLN no es gobierno, pero tiene sus bases de apoyo, tiene sus caracoles zapatistas, tiene sus juntas de gobierno, que son la parte civil del zapatismo. Y esa es la parte que sí gobierna en los territorios zapatistas.
Entonces ahí hay un debate porque entiendo que durante los años 2000 llegó por allá algunos libros esta idea de cambiar el mundo sin tomar el poder, que hizo mucho ruido y que generó muchos debates también en distintos lugares en América Latina, ¿no? Porque decían, ¿cómo cambiamos el mundo sin tomar el poder? En realidad los compañeros y compañeras zapatistas lo que empiezan a hacer desde el 94, más que tomar el poder, es construir poder, pero construir un poder distinto, desde abajo, popular, con las formas comunitarias, comunales, tradicionales de sus pueblos, con unas formas políticas distintas, con esas resignificaciones territoriales, con economías comunitarias solidarias, con la ley de mujeres que ya estaba ahí en el momento, en fin, con formas distintas, pero ya en una construcción de poder popular, le llamaban antes, ¿no? Desde abajo. Y en fin, viene toda esa etapa, yo es la etapa que más, que más viví, yo como les decía, me integro en el 99 más a conocer de fondo al zapatismo, me toca ir allá, me toca conocerlos, y yo lo que veo por lo menos, y esto es como para una segunda etapa del análisis, es que el zapatismo, por lo menos en México, yo creo que también un poco en América Latina y un poco en Europa, pero sobre todo en México, vino acompañado también de un nuevo relato literario, musical, cinematográfico, poético, que se tradujo en decirles todos tus muertos, ¿no? Viniendo del grupo de rock ska argentino, viniendo a cantar, ¿no? A México, al zapatismo. Manu Chao, ¿no? Viniendo a cantar al zapatismo. Daniel Biglietti, ¿no? Cantándole al zapatismo, ¿no? Eduardo Galeano, en fin, o sea, como todos estos figuras claves Saramago escribiéndole al zapatismo, ¿no? Y figuras intelectuales, artísticas que encontraron el zapatismo una narrativa interesante y que se difundió a nivel mundial y que yo por lo menos les digo, a mi generación, pues crecimos nuestra adolescencia escuchando esa música, leyendo esos libros, ¿no? O sea, y eso también significó un cambio cultural. Ahora he podido platicar con algunos compas, principalmente les decía en Europa, decían, claro, es que nosotros en Italia, en el País Vasco, en Cataluña, en Alemania, pues cuando estábamos en la etapa de mayor crisis porque el socialismo se había ido al carajo y el socialismo ya no era opción, el zapatismo vino con el mundo, con la consigna de que otro mundo es posible, de que la globalización neoliberal, que el neoliberalismo había que acabarlo, y nos invitó además a un encuentro internacional, que fue este encuentro del 97, del 96-97, del encuentro intergaláctico, ¿no? En contra del neoliberalismo y en defensa de la humanidad, donde llegó todas las consignas políticas y las tradiciones políticas. Entonces significó una renovación del discurso, de la forma de hacer política, donde el Estado dejó de tener centralidad, donde como el Estado como aspiración directa para cambiar las cosas, no como medio para cambiar las cosas, sino con esa tradición de la izquierda leninista estatista, ¿no? Donde todo es enfocar al Estado y ya después vemos qué pasa, ¿no? Entonces acá no, el Estado es un medio más, pero la idea es un cambio cultural, radical, de base, en fin. Y todo eso sucedió entre el 2000, entre el 94, 2001, que hay historias de guerras, de traiciones, que no quiero profundizar más, pero que hay un momento clave en este momento que es 2001. Bueno, en México, como ustedes sabrán, desde el triunfo de la Revolución del 17, hasta prácticamente el 2000, gobernó el mismo partido con diferentes nombres. 70 años del Partido Revolucionario Institucional, de la dictadura del Partido de Estado, ¿no? En el 2000 llega al poder el conservador, el grupo conservador, el Partido Acción Nacional, los conservadores, la derecha más conservadora, ¿no? Que llega además Vicente Fox, un Trump pero mexicano, con bigote de la Coca-Cola y así, que llega y dice, que llega reclamando muchas de las demandas del zapatismo, pero se crea bajo la discursividad, arriba de la discursividad en la política institucional, se crea el discurso, la imagen, la ficción de la transición a la democracia. Que bueno, en América Latina sabemos qué significa eso, ¿no? La transición a la democracia. Claro. Una transición que
que se da sin justicia, que en realidad no es transición, sino más bien solamente es alternancia en el poder, ¿no? Llega otro grupo, pero no hay en realidad una transición, no hay democracia, no hay procesos de justicia, no hay procesos radicales de intercambio, en fin. Pero sí se ve ese momento, o sea, lo que dicen, lo que alcanzamos a ver en ese momento es, si había salido el PRI, si después de 70 años la gente le había quitado el poder al partido de Estado, algo se estaba moviendo, algo había cambiado allá arriba, y había que intentar por esa fisura a ver si había la posibilidad de un cambio. Y entonces los zapatistas se proponen una marcha que se llamó la Marcha del Color de la Tierra, que durante varios meses recorren todo el país con la consigna de los acuerdos de San Andrés. ¿Qué pasa con los acuerdos de San Andrés? En 1995, 96 para ser precisos, una de las fases de detener la guerra, se crearon comisiones y espacios de diálogo en los que el Estado mexicano montó mesas de diálogo y discusión con los pueblos indígenas, porque el STL tuvo además la fortuna, la imaginación, la creatividad y el atributo, sobre todo, de convocar a todos los pueblos indígenas del país, es decir, no es nuestro pueblo solamente, ¿no? Es el problema de los pueblos indígenas de México. Entonces convocó a todos los pueblos indígenas y formaron el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Que es una de las piezas clave, que es una de las organizaciones de articulación nacional en México que es clave todavía en lo que vivimos hoy, el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Y pusieron sobre la mesa, con el debate con el gobierno, varios elementos, que decía el derecho al reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos originarios, el derecho a la autodeterminación del territorio de los pueblos originarios. En fin, se habían conformado 5 mesas, 5 temas de diálogo, pero solo se pudo llevar una, porque el ejército mexicano, el Estado mexicano traicionó, y mientras se llevaban a cabo las mesas de diálogo, persiguió, intentó detuvo a algunos compañeros zapatistas, masacraron a las comunidades. Entonces, todo eso que había sucedido en el 96 se recupera en el 2001, y los zapatistas dicen, bueno, pues vamos a llevar otra vez la demanda del reconocimiento de los acuerdos de San Andrés, que eran solamente los resultados de la mesa 1, pero eran resultados importantes, entre los que estaban el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto de derecho público. ¿Qué significa esto? El reconocimiento de los pueblos indígenas a la determinación territorial. Eso implicaba un cambio jurídico gigantesco. Básicamente significaba que existieran 4 niveles de gobierno, es decir, el federal, el estatal, el municipal y el municipio indígena. Y el reconocimiento del municipio indígena, es decir, reconocerlos como sujetos de derecho público, implicaba ponerle una traba a lo que venía contrasentido corriendo, que era el proyecto neoliberal que está básicamente en nuestro país, pero creo que es en gran parte de América Latina, enfocado a la construcción de infraestructura, a la extracción de commodities, a la extracción de minerales, a la extracción de recursos naturales, a la privatización del agua, a la destrucción de tala de bosques, es decir, todos el neoliberalismo tiene como un principal línea en nuestro continente, no sé si en otras regiones del mundo, pero en nuestro continente ha tenido como una de las principales líneas es la intensificación de extracción de recursos naturales, ¿no? Que ese es el tema con los progresismos también, de los debates que hay ahí, que no sabemos cómo resolver, ¿no? Pero entonces significaba que en el caso de México, si se reconocían los acuerdos de San Andrés, es decir, reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios que tienen sobre su territorio, significaba ponerle un alto al neoliberalismo. Y desde luego el Estado mexicano. Es lo que llaman la ley Cocopa, ¿no? Exactamente, la ley Cocopa, exactamente. Que acá los compas lo recuperan como los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y dicen, no, y el Estado mexicano, incluso con sus partidos políticos de izquierda, incluso con el presidente que hoy está en México, que en ese entonces enarbolaba o sea, era la cabeza de la izquierda y estaba con el PRD y con viejos excompañeros de otras guerrillas, dijeron no. Y entonces no se cumplieron los acuerdos de San Andrés. Y el zapatismo dice, bueno, ya intentamos de todo, declaramos una guerra, movilizamos, y hablamos con la sociedad civil nacional, hablamos con la sociedad civil internacional, recorrimos el país, fuimos al Congreso Legislativo
¿no? Hubo un cambio de la presidencia, intentamos todo esto y no nos quieren reconocer nuestros derechos. No solo eso, sino que además el partido de izquierda nos traicionó. El que se había comprometido con nosotros, la clase política que había dicho que estaba con nosotros, nos dijo que no, y entonces nos negaron los pueblos indígenas. Nos negaron los derechos a los pueblos indígenas por lo visto. Y viene una etapa de silencio, de 2001 a 2003. Perdón, Raúl, ese Sí, era, adelante. discúlpame, ese es el movimiento que encabezó Cuauhtémoc. Es parte del movimiento que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas, que efectivamente viene desde, bueno, por lo menos él desde el 88, que es la otra parte de esta historia es Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, que fue la figura, nuestro Perón mexicano, ¿no? Que es precisamente el que Lázaro Cárdenas, el que expropia el petróleo, ¿no? El que tiene una política popular, nacional, revolucionaria, tiene un hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, que en el 88 gana las elecciones por parte del Frente Democrático y le hacen un fraude, ¿no? En el 94 hay una convergencia entre el cardenismo y el zapatismo, y después el cardenismo comienza a abrirse por una línea más institucional, más de centro. Incluso ahí viene, en esa etapa, en el 94, Cárdenas se encuentra con Andrés Manuel López Obrador, el presidente hoy mexicano, porque Andrés Manuel también viene de un proceso de fraudes electorales que le hacen en Tabasco. Él se manifestó contra los fraudes electorales precisamente allá, ¿no? Entonces, es como esa línea que Cárdenas y Andrés Manuel vienen encabezando, que coinciden en el 94, vienen en un proceso de fraude del 88, fraude electoral nacional en el 88, la guerra en el 94, las elecciones en el 94, y que comienzan a separarse nuevamente hacia los 2000, y el zapatismo está pidiendo se le reconozca la autonomía. El PRD, Cárdenas y Andrés Manuel se comprometen a apoyar al zapatismo en su exigencia de derechos de los pueblos indígenas, la ley Cocopa, y cuando llegan al Congreso, nadie sabe qué pasó. Bueno, después supimos que fue objeto de negociaciones, pues, ¿no? Que fue objeto de las negociaciones que hoy les permiten gobernar, que después les permitieron ser gobierno, ¿no? Y que ahí viene la traición a los pueblos zapatistas. Raúl, una pregunta. Sí, dime, Rubén. Esa comisión bicameral sigue activa, ¿no? ¿Y qué pasa? Así es. ¿Hay alguna esperanza con eso? No, está parada básicamente porque que es la parte que les quiero contar, o sea, 2001, el zapatismo dice, nos traicionó el Estado mexicano, nos traicionó el Ejecutivo, el Legislativo, el Federal, el Ejército, pero sobre todo el partido de izquierda, la izquierda que venía, se va. No tenemos más aliados dentro del gobierno, dentro de los aparatos de Estado. No hay más, ¿no? Todos los que estaban ahí decidieron darle la cara a los pueblos indígenas, ¿no? No hay más. Hasta el día de hoy no hay quien retome la agenda dentro de la política institucional, ¿no? No hay, incluso el partido que hoy gobierna, Morena, que es este partido que en América Latina se le identifica más como de centro izquierda, pero acá vemos que son los mismos que estaban en el PRI, ¿no? Que son exactamente los mismos gobernantes que estaban años anteriores, son hoy los que gobiernan, pero con otra consigna, pero que se dicen de izquierda, pero que en realidad... Entonces no hay quien arrope, y el zapatismo dice ellos, los compas dicen que son tres tiempos: el tiempo de pedir, el tiempo de exigir y el tiempo de ejercer, ¿no? Y dice, nosotros pedimos durante muchos años, exigimos incluso al punto de una guerra durante muchos años. No nos reconocieron, implementamos el punto de ejercer. Y eso es, hacemos nuestra autonomía, ejercemos nuestra autonomía, no nos interesa más el Estado, nos vamos a nuestras comunidades a fortalecer nuestro proceso autonómico y nos vamos a expandirnos territorialmente y a crecer territorialmente, ¿no? Entonces viene una etapa, la verdad es que sí es una etapa decepcionante, difícil, pero yo poco lo que quiero decirles es, ya para esa fecha, para el 2003, ya son 20 años del ZLN. O sea, ¿qué movimiento lleva 20 años agitando nacional, o sea, clandestinamente, luego agitando nacional, agitando internacional? O sea, ningún movimiento puede vivir ese proceso con tanta... que digamos se traduzca en ese momento, ¿no? Se dé en ese momento.
Lo que al contrario sí comenzamos a ver es que ya este grupo de Cárdenas, pero ya más con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, comienzan a acercarse más a los grupos empresariales, comienzan a poner más, a abandonar las banderas de la izquierda tradicional y acercarse más al centro, y entonces los zapatismos son los incómodos en la película, ¿no? Son los radicales que están en la película exigiendo el reconocimiento de los pueblos indios, que básicamente es la defensa del territorio frente a las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, bueno, ya, se queda ahí esa etapa. Los zapatistas deciden apostarle a su territorio, porque además también están en una etapa en la que si todos los traicionaron, militarmente era una amenaza, porque ya no estaba la cobertura de la política institucional, ya no había aliados adentro tampoco, ¿no? Entonces, ya están ahí, ya están, yo puedo decir incluso hasta desgastados, porque se fue una parte de lo que había sido el aliado civil, se fue, ¿no? Se integró más a la lógica del partido, a la lógica del gobierno, y entonces están completamente agotados. Y el zapatismo decide apostarle a su territorio, y decide apostar y fortalecer los municipios autónomos, esos de los que hablamos antes, ¿no? Y deciden regresar a crear territorio autónomo. Pero además se da una cosa interesante. En 2003, el zapatismo dice, hemos crecido tanto hacia adentro que lo que eran nuestros territorios, el zapatismo renuncia a tener control político sobre sus territorios y se los pasa a las juntas de buen gobierno y a los caracoles zapatistas. Es decir, solamente son civiles dentro del territorio zapatista los que tienen el poder dentro. Y viene después toda una etapa interesantísima, este tiempo de ejercer, que es el tiempo, yo le llamo del cambio material y cultural, porque es una etapa en la que de 2003 a la fecha se comienzan a ver todos los logros del zapatismo hacia atrás, se empiezan a ver un proyecto económico distinto, comenzaron a crear hospitales, clínicas, microclínicas de salud, comenzaron a crear, a tener promotores de salud por toda la región, tuvieron promotores de educación, escuelas primarias, secundarias, tienen un modelo de universidad, tienen su propia seguridad, su propia policía, tienen sus propios tribunales, tienen sus propias cooperativas de pollo, de automóviles, de transporte, de tejidos, tienen sus propios bancos, tienen sus bancos zapatistas, bancos autónomos que son completamente distintos, no hay propiedad privada, es propiedad ejidal, comunal o familiar, tienen prácticamente un equipo de comunicación que hace fotografía, que hace radio, ha empezado a hacer documentales, tienen sus cines, tienen sus teatros, ¿no? Tienen o sea, prácticamente se dedicaban a trabajarlo todo hacia adentro y a fortalecer el proceso comunitario hacia adentro, y a fortalecer el proceso político hacia adentro, y comenzaron a dar todo esto que vimos hacia afuera, lo que yo les contaba, que hacia afuera vivimos un cambio cultural, esa generación, hacia adentro también se dio, y bien interesante porque los compañeros y compañeras le empezaron a apostar mucho también a el cambio generacional. Y entonces uno ve a los jovencitos de 16, 17 años, que son los que están gobernando hoy dentro de los territorios zapatistas. Tienen 7 principios, que son los 7 principios zapatistas: servir y no servirse, representar y no suplantar, construir, no destruir, obedecer, no mandar, proponer, no imponer, convencer, no vencer, bajar y no subir, que son como los 7 principios que le dan sentido a la otra política del zapatismo, ¿no? Sus estructuras de gobierno están básicamente en el rotación, es decir, nadie manda, se van rotando constantemente, rendición de cuentas y revocación de mandato, ¿no? Que son como las estructuras que tienen. Están organizados de manera comunal, municipal, regional y caracol, ¿no? Que son como las formas que se tienen o sea, territorialmente. Tienen ahí una cosa también bien interesante en la que tienen consejos municipales, consejos autónomos municipales, que es bien interesante porque acá en México la idea de la estructura de la comuna tiene una tradición agraria, pero no tiene tanto peso hacia afuera. Nos sirve más o nos ha servido para comunicar más el municipio, que tiene una misma tradición del municipio libre y autónomo de la Revolución Francesa, ¿no? Del municipalismo libertario, del municipalismo que ha construido en otros momentos y que también dialoga y que también está ahí, ¿no? Tienen, todo está construido bajo trabajo colectivo, ¿no? Siguen teniendo un
peso importante, o más que decirlo importante, sigue siendo una de las líneas principales el trabajo con las mujeres, ¿no? Las mujeres son las que han realizado ahora encuentros de mujeres zapatistas que les dan un peso y una posibilidad de comunicarse a nivel mundial. Se han convertido en el principal punto de resistencia, bueno, geopolíticamente, que es un poco ya más para aterrizar a lo que estamos viviendo ahora, para empezar a darnos diálogo. Geopolíticamente, el proyecto del Tratado de Libre Comercio, que se firmó en el 94, el Tlalcan, al que se resistió, tiene un objetivo principal, que es la articulación de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, con Centroamérica y América Latina. O sea, lo que se busca crear es un gran bloque regional comercial que permita la entrada y flujo de mercancías hacia América Latina. Un proceso que además, hay que decir, se detuvo con el zapatismo en el 94, pero se volvió más importante para Estados Unidos y su geopolítica imperial con los gobiernos progresistas, precisamente, ¿no? Cada que veía Estados Unidos, que en América Latina aparecían gobiernos que en menor o mayor intensidad tenían un discurso o una política antiimperialista, pues se logró tener una cierta nivel de contención. Ahora, Sí, disculpame sí, la pregunta que te hago. sí. Ese Consejo Regional Zapatista, Sí. ¿forma parte del presupuesto federal? No, para nada. No, para nada. No, no. El zapatismo rompió todo lazo con el Estado. El zapatismo genera sus propios recursos. ¿Por medio de qué? De las cooperativas. O sea, lo que ellos dicen, nuestra resistencia económica tiene dos claves. La tenencia de la tierra, la posesión de la tierra, les permite la generación de alimentos para el autoconsumo, o sea, esta tradición de la milpa, esa tradición de la soberanía alimentaria, ¿no? Que es precisamente lo que se genera. Y dos, les genera la posibilidad de café. El café de Chiapas es clave, fue parte incluso de guerras regionales, ¿no? Que es de exportación. Los compañeras tienen sus propias cooperativas de café. Sí. Y es prácticamente lo que comercian a nivel mundial, o sea, es de lo que se... Pero además tienen sus cooperativas de automóvil, de transporte, han aprendido oficios, tienen sus cooperativas de ganado en pequeña escala, ¿no? Pollo, cerdo principalmente, vacas por ahí en alguna parte, ¿no? Tienen sus propios, la artesanía o la idea de los bordados, ¿no? Que se construyen mucho en Chiapas, es lo que les da para construir. Ahora, ¿cuál es su moneda? ¿Perdón? ¿Cuál es su moneda? El peso, ahí sí es el peso. El peso. El peso mexicano. Se manejan en la misma moneda. ¿Al peso, a la evaluación del peso respecto del dólar? Exactamente. Exactamente. Sí, hay una soberanía. Yo te puedo decir que hay una autosuficiencia económica, más no una autonomía económica. Sí hay experiencias en otros pueblos indígenas donde ya se han creado sus propias monedas. El tumin en los estados en un estado en Veracruz, por ejemplo, efectivamente, sí. ¿No? ¿Qué pasa con otra parte de los territorios zapatistas? Muchos de los territorios de los pueblos indígenas son población migrante, es decir, sí, tienen población en Estados Unidos. Entonces, hay una incapacidad todavía para mantener una economía propia, autónoma en esos niveles, ¿no? De hecho, lo que vemos en gran parte es que los compañeros, hay un compañero uruguayo, precisamente Carlos Facio, ¿no? Que él analizó las políticas de contrainsurgencia contra los pueblos zapatistas, y él identificaba los programas de gobierno como parte de la contrainsurgencia contra el zapatismo. Es decir, utilizaban el reparto de alimentos, de las láminas para construir, del cemento, de la piedra, del bloc, para intentar cooptar a las familias zapatistas, ¿no? Entonces, ha sido varios programas de gobierno, varios programas incluso de reparto económico, que han sido utilizados como programas de contrainsurgencia hacia el zapatismo. Sí, sobre todo con Calderón, ¿no? Con Calderón, en realidad con Calderón lo que se vivió más fue una etapa de contrainsurgencia con el crimen organizado, con el narcotráfico. Claro. Ese ya es otra etapa, o sea, como en muchos lugares de América Latina, pero como principalmente en Colombia, el paramilitarismo viene en ascenso,
pero Claro. además el paramilitarismo ha cobrado nuevas vertientes y ahora surgen grupos del crimen organizado que propiamente nos dicen, o sea, ahí tenemos un debate ahora en México interesantísimo sobre eso, porque dicen, propiamente del crimen organizado no son paramilitares. O sea, la definición básica de paramilitar, que era que el Estado y los militares formaban a grupos de civiles para hacer la contrainsurgencia a los grupos insurgentes, y eso era un paramilitar, nos dicen que ya no, porque en realidad el crimen organizado, ya esta generación que estamos viviendo en México, ya no fue formada por el ejército, ya fueron los que formaron el ejército o los formó la contra nicaragüense, la contrainsurgencia en Chiapas tiene dos alas, la parte del ejército mexicano formado en Israel, y en Estados Unidos, toda la tradición de la Escuela de las Américas, pero además tiene la otra ola que es la contra nicaragüense, ¿no? Toda la contra en Centroamérica que se metió a Chiapas y que está ahí. De hecho, en México actualmente, bueno, teníamos un grupo de crimen organizado que se llamaban los Zetas, un grupo sanguinario, sí, de lo peor, de los que hacían fosas comunes, descuartizaban, o sea, de lo peor. Que esa es otra parte que hay que en otras charlas, si quieren, o más adelante, la idea de la necropolítica, de cómo también, o sea, el zapatismo ha sobrevivido a la dictadura del partido de Estado, transitó a las economías criminales, o sea, sobreviviendo a la disputa criminal, todo esto como producto a las economías extractivas, ¿no? O sea, estamos teniendo como varios elementos ahí de confrontación, y el zapatismo, y digo, como corazón de una resistencia que encabeza las resistencias de los pueblos, de otros pueblos originarios en el país. O sea, hay por lo menos otras 35, 40 comunidades, ninguna del tamaño del zapatismo, a lo largo del país, que tiene una resistencia más o menos del mismo tipo, y otras más en las ciudades, que tenemos ahí también, se tiene una presencia importante, incluso en movimientos de ocupación de viviendas, ¿no? O básicamente en las universidades, ahora con más del tipo de cooperativas, ¿no? Que también se están dando por acá, de intercambio de productos. Movimientos sociales. Exactamente, más del movimiento social. O movimientos socioambientales, como también les llaman ahora, ¿no? Que son socioterritoriales. Pero que son ya, yo les decimos que son, o sea, las redes de solidaridad, ¿no? Que es donde estamos nosotros, ¿no? O sea, reconocemos en el zapatismo como el corazón de esa resistencia, pero además tiene otras redes a lo largo del país y en todo el mundo, ¿no? Bueno, justo este proyecto del zapatismo, a eso me refiero con el proyecto emancipatorio, con un gobierno propio, con un ejército propio, con cooperativas, con una autosuficiencia económica, con un cuidado del medio ambiente, con una política importantísima sobre el tema de la mujer, con encuentros de mujeres, se ha convertido en una clave de la resistencia contra el neoliberalismo extractivo, pero también contra el neoliberalismo criminal que en México se ha desplegado de forma importante, ¿no? Es como ahora las dos principales amenazas, decía, los Zetas, este grupo que está ahí, es un grupo que lo que hemos visto tiene dos orígenes. Uno, un grupo especializado de la élite de los militares mexicanos que se formó en Israel y que después desertó y se fue al crimen organizado, vinculado con el grupo de muchos de los contras o ex caiviles de Centroamérica, que acostumbrados o prácticamente adiestrados solamente para el ejercicio de la muerte, para la necropolítica, ¿no? Terminaron adiestrándose, vinculándose con el crimen organizado. Y todo eso, pues es lo que ha venido pasando en el país, ¿no? O sea, lo que no ha parado del país es que, o sea, ese es el zapatismo, pero a lo largo del país, ya como lectura de coyuntura política, de coyuntura nacional, es que ha continuado la lógica extractiva, ha continuado la lógica criminal, los mercados del crimen organizado, y peor aún, el gobierno actual ha recuperado muchos de los proyectos extractivos del pasado. De hecho, recientemente firmó la actualización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ahora se llama el Tratado, el TECMEC, lo firmó e implica nuevamente echar a andar todos esos proyectos de conexión territorial. Ustedes han escuchado hablar quizá del Tren Maya, ¿no? Que es ahora como el tema que es el Tren Maya no es más que el viejo sueño imperial que viene desde hace por lo menos 100 años, que es el que busca conectar, ¿no? En realidad es un proyecto que baja de Estados Unidos, conecta con el norte del país por medio de ferrocarriles, atraviesa un corredor
que es de gasoductos, el proyecto Integral Morelos, que ayer he escuchado de Samir Flores, que es uno de los compañeros que asesinaron ahora, que también es un tema importante. Luego está un corredor interoceánico o transísmico que une a México en su parte más delgada, y quieren hacer un tren que conecte a dos puertos, los dos más importantes del país, y todo eso concluye hasta Centroamérica con el Tren Maya, ¿no? Lo que decimos es, no es solamente un tren turístico, no es solamente un tren de carga, no solamente es un tren de agroindustria, no solamente es un tren que ya pasa por territorios, o sea, que va a pasar por territorio zapatista, o no es solamente un tren que vulnera el territorio, la identidad de los pueblos, todo esto que hemos platicado, sino más un tren que termina de articular todos los otros megaproyectos, que es la parte de la conexión de Norteamérica hacia Sudamérica, ¿no? Entonces, ahí parte de los debates que tenemos, decimos, o sea, es una resistencia que encabezan los pueblos originarios, pero que no solo le toca a los pueblos originarios, es una batalla hasta antiimperialista, decimos nosotros, no es una batalla que está ahí, que obedece a esa tradición de la liberación que teníamos desde el pasado, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Que además el gobierno, además de continuar con los proyectos extractivos, se ha respaldado principalmente en los militares. Vivimos una militarización del país intensísima, intensísima. Que el Tren Maya lo están empezando a construir el mismo ejército. Se los dio al ejército, efectivamente. De hecho, hay un aeropuerto en el centro del país. Más. Hay un aeropuerto en el centro del país que se lo dio a los militares. O sea, lo que estamos viendo también en México es que, además de continuar con los proyectos extractivos y de continuar con esta reconexión de infraestructura, se le está dando a los militares un peso. A ver, durante 10 años protestamos contra Calderón y luego contra Peña Nieto, durante 12 años, porque utilizaba a los militares para combatir al crimen organizado. ¿Qué significaba los militares combatir al crimen organizado? Significaba que no combatían nada, sino que eran complemento, ¿no? Porque lo que ha sucedido en el país, en México, es que crimen organizado, ejército, guardias paramilitares, terminan convirtiéndose en una especie de lodo, donde en la mañana es militar, en la noche es integrante del crimen organizado, ¿no? Eso es como, o tienen ahí figuras. O sea, el ejército mexicano es una figura, no es un ejército de soberanía nacional, es un ejército de ocupación territorial, es un ejército que tiene una tradición además de crímenes bárbaros, ¿no? Y bueno, lo que hizo Andrés Manuel fue legalizar la presencia del ejército en las calles. El ejército mexicano no podía hacerse cargo de la seguridad pública, que era el principal elemento constitucional. Andrés Manuel hizo una reforma constitucional donde le otorgaba al ejército la capacidad de hacerse cargo de la seguridad nacional. O sea, es el modelo gringo del ejército, es decir, no, son los marines gringos, ¿no? O sea, son haciéndose cargo de la seguridad, ¿no? Bajo la amenaza de la seguridad nacional, ¿no? La amenaza que es que no puede ser racial, que puede, acá es del crimen organizado, de los pueblos indígenas y las guerrillas insurrectas defendiendo sus territorios. Pero además les está entregando los negocios. Esa vieja ¿cómo se llama? El complejo militar empresarial del que hablaba Eisenhower, ¿no? Que decía, cuidado, no le entreguen al ejército los negocios, no le entreguen, porque si lo entregan adquieren no solo un poder militar, sino además un poder económico que nos va a meter en jaque. El gobierno actual se lo está haciendo y le está entregando la construcción de carreteras, ya le entregó el cuidado de petróleo, ya le entregó el cuidado de la gasolina, le entregó ahora la aplicación de la vacuna, le entregó proyectos de vivienda habitacional, le ha entregado ahora el Tren Maya y el corredor interoceánico. O sea, les está entregando, no solo los legalizó, les dio más recursos, los extendió por todo el territorio nacional, sino que además le está dando esta industria bajo la idea, claro, de que ahora el desarrollo se construye con el Estado, se lo está dando a los militares, y podríamos ponerlo a debate si fuera un ejército nuevo como el cubano, que se construye y que terminó haciendo otra cosa completamente distinta porque fue una revolución que destruyó al ejército y construyó un nuevo ejército, o un ejército como el venezolano, que se reformó por completo con Chávez a la cabeza, ¿no? En el caso mexicano no ha habido ni un proceso de justicia, no ha habido ni un proceso de castigo. Bueno, los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, siguen estando desaparecidos y siguen además apuntándose al ejército como el principal responsable, ¿no? de esa desaparición, y no hay un proceso de investigación. Entonces, decimos, a diferencia de América Latina, donde sí en algunos países entiendo, o en diferentes intensidades,
donde por lo menos se simularon procesos de justicia, ¿no? Donde se hicieron grandes museos para la memoria de los desaparecidos, donde se sometieron a grandes y permitió un proceso de sanación, reconciliación o de justicia, en México no está ocurriendo. O sea, el mismo ejército que venía de las masacres está ahora además haciéndose cargo de eso, pero claro, ahora además con un discurso de que el presidente los respalda. Y como el presidente tiene mucha popularidad, pues están teniendo una relegitimación del ejército haciendo todas estas tareas. En fin, ese es el escenario a grandes rasgos. Ahora los compañeros y compañeras han decidido lanzar una declaración por la vida, que es una declaración en la que llaman a todas las personas del mundo a luchar contra, dicen, nosotros estamos convencidos de que no hay posibilidad de cambiar las cosas bajo el capitalismo. Nuestra lucha es anticapitalista y les proponemos ir a encontrarnos a distintos puntos. A partir de julio, agosto, los zapatistas empiezan una gira por Europa. Van a hacer una caravana por Europa, pero también van a hacer una caravana por Asia, África y América Latina, ¿no? Se van a empezar un recorrido que va, bueno, ahora van a Europa porque además también se cumplen a 500 años de la caída de Tenochtitlán, ¿no? Y entonces van ahora, dicen, es el viaje en el sentido inverso, ¿no? Si antes ellos vinieron, ahora vamos nosotros a encontrarnos con las resistencias en Europa. Y ha sido interesantísimo porque están teniendo una muy buena recepción de resistencias en Europa. Todos esos jóvenes que les contaba del 94, pues hoy son personas 35, 40, 45 años, 50 años, que son académicos, que son profesionistas, que tienen una identidad zapatista. Incluso muchos de quienes gobiernan desde la socialdemocracia o desde los progresismos en Europa, la misma gente de Podemos en España, tienen una identidad muy, algunos, pues no todos, ¿no? Tienen una identidad pro-zapatista, ¿no? Mucha de la gente de Grecia, que gobernó con el gobierno de Tsipras, ¿no? Hay una identidad zapatista, ¿no? Hay una izquierda anticapitalista zapatista muy cercana en Francia, hay una izquierda muy cercana en Inglaterra, pero además también está el pueblo vasco, que originalmente ha tenido una tradición importantísima con el zapatismo, el pueblo catalán, el pueblo sami, un pueblo indígena que está en Noruega, ¿no? Que también exactamente, ¿no? Que tiene una relación muy fuerte con el zapatismo, la parte kurda, ¿no? Que también encuentra en el zapatismo un espejo y que dicen están ahí. Entonces, hay como, hemos identificado y los compas identificaron que hay como varias resistencias en varios lugares de Europa que hay que volver a conectar, que hay que volver a potenciar el internacionalismo, ¿no? Que hay que volver a colocar, porque sí vemos como riesgo el resurgimiento de nacionalismos de corte fascista o de nacionalismos que bajo la idea de la liberación nacional o de la revolución nacional olviden esta parte primero también del carácter internacional de nuestras luchas, pero también de algo que yo quizá ahí como para cerrar y para contarles un debate más interesante también, bien interesante, que tiene que ver con el colonialismo interno. Una categoría que González Casanova y Rodolfo Steinhagen, dos sociólogos, un sociólogo, un antropólogo, decían en los años 60, 70 que una de las contradicciones de nuestros procesos en América Latina, de liberación nacional, de los procesos revolucionarios en América Latina, es que abanderábamos el antiimperialismo para enfrentarnos a Estados Unidos y conformar nuestra liberación nacional, pero sometíamos a nuestros pueblos para mantener a nuestras burguesías y a nuestras élites y a nuestras clases dominantes, ¿no? Y que justo un proceso no solo leído desde la perspectiva culturalista, sino también desde la perspectiva de clase, ¿no? Que esos territorios son donde estaban las minas, son donde están los pozos, son donde están las madereras, son donde están las aguas, son donde están las playas, que son los territorios de los pueblos indígenas. Hacemos las veces de colonia, como Estado Nacional Revolucionario, hacemos las veces de colonia con nuestros pueblos indígenas. Entonces, que nuestros procesos revolucionarios tenían que luchar contra el imperialismo, pero también contra el colonialismo interno. Y ahí viene un debate que creo que es el gran reto para seguirnos pensando de cómo seguirlo enfrentando, porque Bolivia lo intentó con la idea del Estado plurinacional y el reconocimiento de los derechos de la madre tierra, ¿no?
lo intentó y creo que se llevó una lección con el susto que se vivió el año pasado y que ahora acaba de recuperar, precisamente de su distanciamiento y de su alejamiento de los pueblos, ¿no? Que precisamente, ¿no? Ecuador queda claro que la traición, ¿no? La traición de la Revolución Ciudadana, pero que después adoptó Lenin y que ahora, bueno, hay posibilidades también ahí, que no sé qué pasa, está interesantísimo, ¿no? Venezuela no termina de solucionarlo, pero sí ha construido formas de poder popular, ¿no? La comuna, ¿no? Cuba, que tarde, pero logró reincorporar a sus discursos a sus pueblos afro, ¿no? Porque también es una cosa, en México por lo menos tenemos bien negada o sea, apenas comenzamos a reconocer la tradición de los pueblos originarios, pero poco se reconoce la tradición de los pueblos negros, de las negritudes en América Latina, en México particularmente, ¿no? Y que también están presentes y que también tienen. Entonces, creo que ese es justo uno de los retos interesantes de cómo reconocer las identidades sin también perder de piso las materialidades, ¿no? El cambio estructural, el cambio cultural y el cambio material, que es el gran reto que tenemos ahí. Eso yo les contaría ahí de manera muy general.